Buenas tardes a todos. Hoy es el 11 de noviembre del 2018. Mi nombre es Lizeth Corona y atiendo en la Universidad BNCC de Nueva York. Esta entrevista es de un proyecto que estoy haciendo en mi clase de oratoria. Hoy tengo el privilegio de entrevistar a mi tío José Juventino Corona, quien compartirá su historia y experiencia de cómo ha sido su vida en los Estados Unidos. Muy bien, empecemos. ¿Está listo? Sí, claro. Ok, primeramente quisiera que se presente, que diga su nombre, su edad y de dónde es. Mi nombre es Juventino Corona, mi edad son 42 años, soy originario de México, la Ciudad de México. Ok, muy bien. ¿Me podría platicar un poco sobre su familia? Somos una familia unida, casi todo el tiempo estamos juntos, como toda familia pues tenemos nuestros problemas, pero pues ahí andamos. Y toda mi familia casi está aquí en Nueva York, excepto por mi hermano y mi padre que pues están en México. Mi hermano pues estuvo aquí un tiempo, se regresó y mi padre pues va y viene cuando quiere. Es la ventaja de él, que puede ir y venir cuando él quiera. Claro. Basado en eso, ¿me podría compartir un poco sobre su infancia y adolescencia, su vida, así como cuando usted era más joven? Mi infancia fue un poco divertida, también un poco dura. La adolescencia pues casi no la disfrutamos porque pues desde los 12 años nos tocó trabajar, estudiar y trabajar. Y pues a los mayores nos tocó llevar el cargo de la familia, pues tuvimos que dedicarnos al trabajo. Desde a partir de los 15 fue tiempo completo de trabajo. Mi adolescencia casi no la disfrutamos. Ok, entonces eso significa que vino a los Estados Unidos a una temprana edad. ¿Como a los cuántos años vino? La primera vez que vine tenía 18 años. Y de ahí vine con mi padre, me tuve que regresar porque pues como era menor de edad aquí, no me podía quedar. Después regresé a los 21 y ya desde ese tiempo no he regresado a México para nada. Todo el tiempo estaba aquí en Nueva York. Entonces, ¿me podría decir algunas razones por la cual decidió migrar a los Estados Unidos? Una de las razones por las cuales decidí emigrar a Estados Unidos fue por mejorar mi vida y la de mi familia. También por ciertas circunstancias que pues tuve que venir también aquí a Estados Unidos, que en México no podía vivir una vida diferente como la que vivo yo aquí. Ah, ¿Usted me podría describir cómo fue su camino cuando cruzó la frontera y todo eso? Mi camino a la frontera, a comparación de otros, fue fácil. Lo único que hice fue brincar el muro, correr por 10-15 minutos a todo lo que uno podía entre las casas de ahí de la ciudad de Nogales. Llegamos a una casa abandonada, nos dejaron ahí por 2-3 horas hasta que llegó una camioneta por nosotros y ya nos llevaron para Phoenix, Arizona. A comparación de otros, como digo, fue muy fácil. Ah, ¿Cuál fue la primera cosa que usted hizo cuando vino a los Estados Unidos? Primer cosa que hice cuando vine a Estados Unidos, pues me gustó ver que pues la verdad aquí en Estados Unidos las ciudades eran limpias, no eran como en el país de uno que son demasiado sucias, la gente es muy diferente. Y luego brincando la frontera se ve un cambio total que te quedas, wow, qué diferencia es México y Estados Unidos. La verdad, sí vi mucha diferencia aquí. Ah, una vez ya que tuvo una vida aquí, viviendo aquí, ¿cuáles fueron algunos obstáculos que usted enfrentó como inmigrante? El primer obstáculo y el más importante, como todos, yo creo, es el inglés. Cuando uno llega, eh, uno cree sabiendo un poco de inglés que enseñan en esas escuelas, pero la verdad, pues nada que ver. Y pues la verdad, la barrera principal, el inglés. Segundo, pues el tipo de gente con el que te topas, porque
Al menos yo en Phoenix, Arizona, me topé con bastante gente que parecía mexicana, pero resulta que eran chicanos. Y pues me decían que no, que me regresara a mi país, que era una espalda mojada, no querían jugar conmigo porque decían que no pueden juntarse con un ilegal, un beaner. Fueron cosas que me di cuenta aquí en Estados Unidos, que entre mexicanos o entre hispanos nos odiamos o nos odian a nosotros, sabiendo que pues también vienen de descendencia mexicana. Inclusive los americanos, he conocido gente americana que son mucho más buena gente que los propios hispanos. ¿También me podrías describir su experiencia sobre dónde fue su primer trabajo en los Estados Unidos? Si le gustó o no le gustó, ¿cómo fue? Mi primer trabajo en Estados Unidos fue con unos hindús. Trabajamos en construcción. La verdad que el jefe hindú nos trataba como animales. Nos ponía a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. No nos pagaba. Teníamos que ir a cobrar a su tienda y lo que nos daba era pura despensa porque no nos pagaba. Hasta que un buen día nos encontramos con un amigo que pues ya tenía bastante tiempo aquí en Estados Unidos. Le explicamos nuestro caso y él fue a hablar con el hindú y le dijo que si no nos pagaba que le iba a echar a la policía y pues salieron en problemas, pero pues sí salimos con nuestro dinero. Ese fue mi primer trabajo, que la verdad fue el que odié porque fue mucha discriminación ahí. Bueno, y usted ya había mencionado esto, pero ¿usted notó alguna diferencia que haya visto aquí en Estados Unidos a comparación de México, ya sea la comida, transportación, educación, trabajos, géneros, cultura, ya sabe todo eso? Diferencia que he visto yo de aquí y de México, como he dicho, es demasiada. La educación es libre para todos, sean inmigrantes o sean legales o ilegales. Los niños pueden estudiar, lo que en México, siendo ciudadanos mexicanos, es imposible para muchos. El transporte, pues, muy, muy organizado, la verdad que sí, porque en México, fíjate que tantos accidentes por tantos microbuses chocando y echando carreras a ver quién colecciona más pasajes, pues luego hasta no te llegas a bajar y están caminando los microbuses. El trabajo, pues, como todo, si al principio era de que si más horas trabajabas, más te pagaban. Eso me di cuenta demasiado tarde, pues que me tocó un poco de explotación porque me tocaba trabajar de 8 hasta 5, de 8 de la mañana hasta las 12, 11 de medianoche, y para lo que venía yo ganando eran como 450 a la semana. Y eso eran 6 días a la semana con los judíos. Eso me pagaban como día 8 pesos la hora. Okay. Sobre el género de las personas, veo que aquí uno puede ser libre, uno se puede expresar como sea, tanto gente gay como gente heterosexual. Pues he visto bastante apoyo o comprensión. Veo más apoyo o comprensión con la gente gay, y también veo, aquí no hay mucho la diferencia de culturas porque pues todos comparten, sea de un país o de otro, van a la escuela y comparten, son amigos. Creo que es muy diferente de aquí, y también no hay mucha diferencia de clase social, como en México, que si eres rico vas con los ricos, que si eres pobre vas con los pobres, y ni se te ocurre mezclarte con los ricos porque te humillan y te tratan como animal. Esas son las grandes diferencias que he visto aquí. Entonces ya veo que como que le gusta mejor Estados Unidos, pero ¿tiene algún plan para regresar a México o quiere quedarse aquí? La verdad, de mi parte, no tengo ningún plan de regresar a México, ni quisiera regresar. Para mí lo mejor sería quedarme aquí en Estados Unidos, tratar de buscar un documento en el cual me diga que puedo estar aquí, y para mejorar también mi trabajo, mejorar mi vida aquí también en Estados Unidos, ya que yo creo que con un papel ya sería mucho más fácil. Y esa es la situación.
que tengo ahorita. Ok. ¿Usted cree que viniendo aquí en los Estados Unidos pudo alcanzar sus metas o propósitos? Hasta ahorita no he podido alcanzar mis metas ni mis propósitos. Todavía me falta. Estoy en el camino para poder lograr lo que yo quiero. Espero poder lograr eso y pues seguir echándole ganas hasta conseguir eso. ¿Usted dónde se vería dentro de 10 años? Si me dan la oportunidad, como dije anteriormente, con los papeles, me veo en unos 10 años aquí con mejor trabajo, mejor lugar donde vivir, una casa y pues estar mejor económicamente, igual con la familia y todo. Esta es la última pregunta que le quiero preguntar. ¿Cuáles son algunos consejos o tips que usted le daría a otras personas que les gustaría venir a los Estados Unidos pero no saben cómo poder, cómo manejar esta situación para no caer en los mismos errores que a lo mejor usted cayó? ¿Qué consejos le daría? Consejo que les doy a los que quieran venir, pues, como os dije, aprender inglés, que es la primera barrera. Si de verdad quieren ser valorados como personas aquí, porque pues, aunque uno no lo crea, pues eso te ayuda mucho. La verdad, eso sí te ayuda mucho. Segunda, pues respetar las leyes de este país, no venir a querer hacer lo que uno no hace en su país, y si lo hacen, pues porque quieren, pero aquí tienen que venir a respetar la ley. Tercera, conocer la cultura de ese país también, las leyes. Si una persona los humilla de racismo o de otra cosa, tienen el derecho aquí de poder defenderse, no esconderse de nadie, ya que pues, aquí, seas ilegal o no ilegal, te ayudan en todo. De eso sí, yo más les digo, les he dicho a las personas que quieren venir o que ya están acá, que lo primero que tienen que hacer es inglés, trabajo, respetar y tratar de estudiar o saber un poco más de este país, para que no les vean la cara de what. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo por hoy y fue un honor entrevistarlo. Gracias a ti, Michelle, y un gusto también. Ok. Hasta luego. Hasta luego.